Saludos también para quienes nos van a ver después en esta grabación. Esta es la segunda webconferencia de nuestro curso. La idea de esta webconferencia es que podamos centrarnos en la revisión de la teoría del empoderamiento a propósito de los contenidos que ustedes están revisando ahora en esta segunda unidad, y además de los contenidos en los resultados de aprendizaje asociados a esta temática y a propósito también pues, de la actividad que están desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ya sabemos que pues, la idea de la webconferencia es que tengamos este espacio sincrónico donde podamos, ojalá en la medida de lo posible, generar interacción, donde tengamos una participación en torno pues, a estos, al menos estos dos puntos que se están proponiendo acá. Lo primero pues es la reflexión conceptual y lo segundo pues es la revisión de la actividad. Así que ya sabemos la dinámica. Si alguna quiere tomar la palabra en algún momento, simplemente levanta la mano, por favor, y vamos conversando al respecto. Y en todo caso, en algún punto, pues igual yo les motivaré para que participen y expongan sus dudas o sus inquietudes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con esta temática de lo que es la teoría del empoderamiento. Lo primero que les quiero decir de esto es que para mí, personalmente, creo que es una de las teorías centrales que marca unas pautas muy claras y establece unas directrices acerca de la labor que tenemos nosotros como psicólogos comunitarios en nuestro trabajo, eh, justamente con las comunidades, ¿no? Que recuerden que nosotros hablábamos, lo conversamos mucho en las actividades pasadas, em, reflexionábamos lo que es acerca de lo que es la comunidad, ¿no? Y cuáles son esas características que tienen las comunidades que hacen que además nosotros nos den como una razón de ser. Y parte de lo que nosotros identificábamos y en algunas en revisiones de sus trabajos, siempre hay una condición que parece que es relevante para a la hora de abordar la comunidad y es eh, las problemáticas, ¿no? Las situaciones que de pronto afectan a las personas, ¿no? Y a la comunidad misma. Em, las condiciones que a veces son adversas, ¿no? Los factores de opresión, de marginalidad, de discriminación, por ejemplo, ¿no? Y esto es relevante, lógicamente, para nuestro trabajo, porque a nosotros nos da un sentido y una razón de ser, de poder identificar cuáles son esos factores y esas problemáticas que tienen las comunidades y lograr una modificación de ellas, ¿no? Una transformación que promueva o que incida en el desarrollo de la comunidad misma. Y esto en el fondo es lo que nos dice la teoría del empoderamiento. Una teoría que tiene un desarrollo teórico, en una estructura teórica, en una estructura conceptual, con unos bloques, digamos, gruesos, densos de estructuras conceptuales acerca de lo que es el empoderamiento desde la mirada anglosajona, porque ya sabemos que esa es como la tendencia en la mirada anglosajona en esta perspectiva de conocimiento más desde lo positivista, ¿no? Que todo se tiene que evidenciar, se tiene que demostrar, se tiene que comprobar, que se tiene que verificar, etcétera. Pero también tenemos unos desarrollos importantes sobre nociones del empoderamiento, el fortalecimiento, de la potenciación desde la mirada latinoamericana. Y eso tiene como un énfasis distinto, distinto en algunos aspectos, pero al final pues apunta hacia el mismo objetivo y hacia el mismo proceso, que es que las comunidades logren apropiarse de sus destinos, logren apropiarse de sus recursos y logren utilizarlos en pro o en beneficio de esos objetivos que las comunidades plantean. Entonces, bueno, lo que están observando en esta diapositiva es la perspectiva, un resumen de la mirada más anglosajona, ¿no? Sabemos que Julian Rappaport pues, es como al que se le reconoce como el fundador de la teoría del empoderamiento. Pero Directora, también, dime, qué pena sí, que la señora. interrumpa. Sí, No sí, sé si sí. estaba proyectando, pero yo no estoy viendo la presentación, o no sé si soy solamente Mm, yo. ¿no están viendo las Sí se diapositivas? ve, sí se ve la Yo también. presentación. De pronto Eh, es la chica que tiene problemas con la conexión. Ah, ok, entonces soy yo. mm,
Ah, qué raro. ¿Las demás lo están viendo? Sí, señora. Ujú. Ok. Si quiere, ¿quién es? Perdón que no me fijé quién no la ve. María Alejandra. María Alejandra. Si quieres, María Alejandra, sales y vuelves a entrar, así como un momentico, a ver Ah, si bueno, de vale. pronto logras la conexión, mejor la conexión. Vale, muchas gracias. Eso voy a hacer. Vale, ok, pero no te vayas. Listo. Em, bueno, entonces les decía que lo que está aquí es como el resumen, así como las ideas muy, muy, muy gruesas de la propuesta inicial que hace Rappaport sobre la teoría del empoderamiento y un poco complementada con lo que postula también Zimmerman, porque ayuda como a generar desarrollo ya más teórico frente a lo que es este principio, ¿no? El empoderamiento. En términos generales, digamos que el empoderamiento no solamente se entiende como una estructura teórica, sino que además se entiende para los psicólogos comunitarios como un valor y como un principio de trabajo, como un referente además de metodologías, ¿no? Porque lo que también va orientando el empoderamiento no solamente nos ayuda a entender y a explicar cómo es que funciona esto de que la gente se empodere o que las comunidades se empoderen o que las organizaciones se empoderen o una sociedad misma, sino que además nos dice cómo lograrlo, ¿no? O sea, metodológicamente, qué lo facilita o qué lo promueve. Y eso, lógicamente, nos da a nosotros herramientas de trabajo para poder hacer acompañamiento o procesos de intervención con las comunidades. Entonces, hay como una mirada en esas tres dimensiones, en esos tres órdenes, ¿no? El empoderamiento como teoría, el empoderamiento como metodología y el empoderamiento como principio o como valor, que además también marca como una postura ética sobre cómo trabajar con las comunidades. Andrea. Eh, ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, discúlpeme que la interrumpa en esta parte, directora, pero es que me pareció muy interesante porque, claro, cuando uno está estudiando su psicología y le muestran ese empoderamiento desde lo teórico, ¿no? Sin vincularlo a lo práctico, uno como que lo encaja y lo encuadra dentro de sí, este documento lo voy a guardar para el futuro, ¿no? No es lo que normalmente uno hace. Sin embargo, ahora, pues según las lecturas que he analizado, por lo menos tomé dentro de una de las problemáticas de las preguntas orientadoras que tomé fue la diferencia entre empoderamiento y fortalecimiento. Me gustó esa parte que dice que estamos hablando de una teoría, de una metodología, de una técnica y de un resultado, el Ajá. empoderamiento, un resultado también, o sea, tú puedes Sí, de medir el acuerdo. nivel de empoderamiento de una comunidad ya como resultado de una actividad, de una técnica, de una metodología aplicada. De Entonces, acuerdo. es como si ahora, ¿no? Desde la maestría, ese enfoque se convirtiera no en una teoría, sino en algo como en 4 o 5D, digo yo. O sea, toma una cantidad de vértices tan interesantes que, que como que en un principio desde la psicología y siempre que uno como que lo enfoca mucho en la clínica, ¿no? A la clínica, en la intervención clínica y tal, uno empieza como a tomarle forma a todo este, ¿por qué es tan interesante esta psicología comunitaria? Ujú. Porque, cierto, tiene un fondo como más amplio y porque, desde mi perspectiva, y porque podría ser más impactante para la comunidad. Más De que de pronto acuerdo. usted hacer una intervención, ajá, una intervención. Y bueno, quería solamente agregar eso. Ese punto de que es también un resultado, o sea, es también Ujú. un resultado que puede ser medible, ¿no? Ese fortalecimiento, ese empoderamiento. Y De bueno, eso quería acuerdo. agregar. Ay, excelente, Andrea. Me encanta porque además, con lo que tú dices, me refuerza también que esta sensación que tengo yo también, que esto es central. O sea, para mí el empoderamiento, el proceso de empoderamiento, potenciación, fortalecimiento, es vital y es central para definir y describir lo que nosotros hacemos como psicólogos comunitarios. Porque al final, nuestra labor, y eso yo creo que tenemos que tenerlo muy claro, nuestra labor es una labor de acompañamiento temporal, es una labor que busca que se fortalezcan las capacidades, la autogestión, la autoconfianza, para que las comunidades sigan solas o para que las personas sigan solas o una organización. Ya lo miramos un poquito como en estos niveles en que se entiende el empoderamiento. Pero efectivamente,
creo que es lo que define en parte nuestro rol de manera central, ¿no? Así que muy determinante frente a lo que hacemos. Claro, nosotros dentro de la psicología comunitaria, yo imagino que ustedes lo vieron en historia, ¿no? La revisión de enfoques, de fundamentación, tenemos también como unos enfoques, ¿no? Hay algunos enfoques más centrados de pronto en revisar procesos de bienestar, de salud mental, bueno, pero hay otros centrados en el cambio social. Este en particular creo que está más centrado hacia la construcción de una colectividad que logre transformaciones, ¿no? El sentido que tiene, la razón de ser que tiene, digamos, el fortalecer el sujeto político, ese sujeto que logra transformar, que ya lo vamos mirando un poco más acá. ¿Listo? Así que muchas gracias, Andrea, por tu comentario y tu intervención. Mm, Nosotros tenemos un desafío en nuestra formación porque, como lo menciona Andrea, nosotros vamos revisando lecturas y creemos que las lecturas, claro, hay lecturas que eso, decimos, nos sirven para después, nos sirven de pronto para proyectar una intervención, nos sirven para proyectar nuestro trabajo de grado o nos sirven de pronto para articularlo en nuestro trabajo, ¿no? Pero en todo, el desafío siempre es, y ese es el desafío también que tenemos en nuestra formación con esta mediación virtual, es encontrarle sentido y, por supuesto, apropiarlo y poderlo aplicar, ¿no? Para que se vuelva significativo. Entonces, lo que quisiera transmitirles a todos en este espacio es como el bosquejo general para que entendamos de dónde viene este tema del empoderamiento y que eso nos permita de pronto como hacer las lecturas de una manera ya más diferente, ¿no? Un poco más con otros ojos tal vez, que al final se vuelva a funcionar. Hay otra cosa que quiero destacar de lo que dice Andrea, que no está aquí mencionado, y es que efectivamente el empoderamiento puede ser estudiado como un proceso, es decir, nosotros podemos determinar cómo los mecanismos o las dinámicas que se pueden generar en torno al empoderamiento en distintos niveles, pero también puede ser estudiado y entendido como un producto. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos jalonar procesos para que al final logremos encontrar que hay empoderamiento en las personas, en las comunidades, etcétera, ¿no? Es un proceso dinámico también, eso es parte de las características que tiene el empoderamiento, es un proceso dinámico, no es un proceso mm, ontológico, no es algo que yo adquirí y listo, no, es algo que se desarrolla, es dinámico, es cambiante mm, y es más, también puede cambiar entre dominios. Yo puedo ser una persona empoderada, por ejemplo, en mi trabajo y tener un buen desempeño, efectividad, bueno, eh, pero en la casa no. O con mi pareja no soy tan empoderada, o con mis hijos cierto poder, ¿no? Entonces, el empoderamiento tampoco es algo pues que se gana y se tiene control sobre todo, ¿no? Puede cambiar a lo largo de la historia. Entonces, bueno, son de esos procesos que a veces cuesta trabajo como definirlos, delimitarlos, identificarlos, como todo lo que nosotros hacemos en psicología comunitaria, y por eso el desafío y el reto de poderlos entender como para poderlos ubicar, ¿no? Y eso es lo que tiene también esta actividad, ¿no? De llevarnos a reflexionar y a pensar cómo se identifica, en qué niveles, cuáles son los procesos que lo describen, cuál sería el producto. Ya conversaremos un poco al respecto. Bueno, les decía entonces que dentro de esta mirada anglosajona, en el desarrollo teórico, lo que nos dicen estos teóricos es que, y perdón la redundancia, es que el empoderamiento, como es un proceso dinámico, se puede dar también en distintos niveles y que dependiendo de nosotros, de donde nosotros pongamos como la lupa, podemos hacer el énfasis e identificar procesos que se pueden diferenciar entre sí, pero que al final se interrelacionan. ¿Y esto porque cuando se postuló esta teoría, Julian Rapaport tenía mucha influencia de la teoría ecológica de Bronfenbrenner? Yo me imagino que nosotros más o menos tenemos algunas nociones, lo hemos escuchado,
Y si recordamos lo que propone la teoría del desarrollo desde la mirada ecológica, la teoría ecológica del desarrollo, lo que nos dice es que el desarrollo se da en distintos ámbitos de la vida, ¿no? En espacios microespaciales, ¿no? Digamos, yo me desarrollo gracias al contacto que tengo con la escuela, con la familia, y en este desarrollo también de estos sistemas también se van conectando entre ellos hasta llegar a un nivel macro y un nivel cronológico, ¿no? Es decir, lo que reconocemos es que las personas estamos inmersas en cantidad de sistemas distintos que a lo largo de nuestra vida pues nos van influenciando y generamos una relación interdependiente con esos sistemas, ¿no? Nosotros vamos interactuando, recibimos influencia de parte de este medio en el que nosotros nos encontremos, como también somos capaces de afectar. Esa es como la estructura, em, em, la perspectiva que tiene, influencia a Rapoport. Y de ahí entonces él dice, el proceso de empoderamiento también es un proceso que está inserto en distintos niveles. Y por eso él plantean estos tres niveles, ¿no? Uno es el nivel psicológico, que digamos que muchas perspectivas posteriores y algunos estudios lo han tergiversado porque se considera que es un nivel individualista y no tiene nada que ver con un nivel del individuo, ¿no? Se centra en procesos psicológicos y por eso cuando se habla de proceso de empoderamiento desde el nivel psicológico, como que se identifican unos componentes específicos, el componente emocional o intrapersonal, el componente cognitivo o interpersonal, el componente conductual y posteriormente también se propone dentro de esa estructura el componente interaccional, ¿no? O relacional. Pero todos esos componentes describen procesos que a la larga tienen que ver con esta mirada ecológica en donde la persona no está sola, no está aislada, sino que al contrario se crea y se recrea y se construye y se deconstruye y se reconstruye a partir de la interacción con su medio ambiente, con las otras personas, etc. Pero en cada uno de esos componentes hay como unos indicadores que son indicadores de resultado del empoderamiento o indicadores del proceso de empoderamiento, ¿cierto? Por ejemplo, la autoconfianza. La autoconfianza es un proceso que se gana en la medida en que la persona logra identificar cuáles son las capacidades que tiene para enfrentar ciertas situaciones, cuáles son las habilidades o el conocimiento que tiene frente a ciertas situaciones y cuáles son las que necesita adquirir. Eso es un proceso de autoconfianza. Por ejemplo, la conciencia, el desarrollo de la conciencia crítica, que es uno de los aspectos fundamentales dentro del empoderamiento. Es esa capacidad que tienen las personas para entender qué es lo que pasa en su medio, en su entorno, hacer la lectura de ese contexto que nosotros buscamos también en psicología comunitaria. Y a partir de esa lectura, identificar qué cosas, qué factores generan opresión, por ejemplo, o generan dificultad, y cuáles son los factores que podrían ayudarnos en algún momento, se vuelven recurso para poder enfrentar esas dificultades, ¿no? Em, entonces, ese nivel psicológico nos ayuda a ubicar esos componentes de acuerdo con la estructura psicológica pues que nos ha propuesto con la psicología a lo largo de la historia. Esto entra en relación con el nivel organizacional y el proceso de empoderamiento define cuáles son esas dinámicas, nos ayuda a definir dinámicas de orden interno en las organizaciones, de orden interorganizacional o de orden extraorganizacional, es decir, nos diferencia dinámicas que tienen que ver, por ejemplo, con procesos de liderazgo, con la participación de las personas, con la cantidad de roles y el montón de la oportunidad que ofrece para que las personas desarrollen distintos roles dentro de la organización, ¿no? También nos define procesos de interacción, por ejemplo, cuando una organización logra trabajar en alianza con otra organización, pues se desarrollan más capacidades para el logro de los objetivos en conjunto y nos define procesos de impacto que logran también las organizaciones, que también pueden ser proceso o puede ser un producto de su empoderamiento.
Por ejemplo, cuando una organización tiene incidencia en la construcción de una política pública. Y ahí ya pone un pie hacia el siguiente nivel, que es el nivel comunitario, que abarca todos estos procesos de cambio, de transformación, que pueden ser mucho más difíciles de eh, aterrizar para entender, para describir y para impactar, claro, porque son más complejos, ¿no? Porque implica una estructura social, cultural, normativa, política, mm, pero que también nos ayuda a describir esos procesos dentro del empoderamiento. En el nivel comunitario es donde logramos como estas transformaciones y cambios a nivel cultural y social, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, cuando se denomina nivel comunitario, no implica que sea la comunidad y el nivel organizacional que sea la organización. Una comunidad está entendida dentro del nivel organizacional, porque las comunidades tienen dinámicas que están caracterizadas como organización, ¿no? El nivel comunitario, piénselo a nivel de escala social. Yo creo que si fuera a nivel social, pues sería mucho más fácil de ubicarlo aquí, pero hace referencia a ese ámbito macro, ¿no? En lo que encontramos a nivel social, en las instituciones, las prácticas, las políticas, ¿no? A eso se refiere el nivel comunitario. Y los tres niveles, interactúan porque lo que indica la teoría en esta mirada ecológica, en esta perspectiva, es que cuando nosotros encontramos procesos de empoderamiento en alguno de esos niveles, automáticamente se van a generar procesos de empoderamiento en los otros niveles, como que arrastran, ¿no? Em, claro, recordemos que no es algo que se gane, que se adquiera, ¿no? O que como una prenda de vestir, ya me la puse, ¿no? Entonces, como a nivel comunitario todos tenemos la misma prenda de vestir, yo también la quiero. No, no funciona de esa manera, pero sí se generan condiciones que promueven em, procesos de empoderamiento en los otros niveles. ¿De acuerdo? Bien, ¿claros hasta acá? Sí, señora. Bien, muchas gracias. Bien, porque cuando nosotros hablamos de empoderamiento, está implícito estas nociones de poder, ¿sí? Y por eso la reflexión no siempre es como la necesidad de entender que el proceso, el proceso, el resultado de empoderamiento tiene relación con las nociones que nosotros tenemos sobre el poder, ¿no? Si no, no hablaríamos de empoderamiento, no lo denominaríamos de esa manera. Y esto también me gusta traerlo, conversarlo con ustedes y que lo reflexionen porque es básico también eh, para poder orientar y comprender qué significa para nosotros como psicólogos comunitarios el trabajo con procesos de empoderamiento, fortalecimiento o potenciación. Primero que todo, ya sabemos que hay muchas nociones también acerca del poder, em, pero dentro de los estudios de poder y de las nociones que son influyentes en estos procesos de empoderamiento, tiene que ver con esta noción, esta concepción del poder como, como una característica, como una dinámica, como un proceso que está implícito también en todas las relaciones interpersonales. Todas las relaciones humanas siempre tienen, están atravesadas por estos intereses, em, búsqueda de condiciones, ¿no? Que define el poder. Lo primero que tenemos que tener claro es que el poder tampoco es, no está definido, no se puede definir a partir de nociones ontológicas, no es algo que se adquiere, no es algo que nos pertenece o no nos pertenece, ¿no? Es un proceso que está implícito en las dinámicas de relacionamiento de los seres humanos. Y en ese sentido, la perspectiva que más conocemos sobre el poder es esa perspectiva del poder sobre otros. Siempre tendemos a pensar que el poder está utilizado para que unos dominen a otros, ¿no? Un grupo poblacional domina a otro, una persona domina a otra persona controla a la otra. Esa es una noción de poder, que a la larga es una característica que se da en las relaciones de las personas. Casi siempre las relaciones interpersonales están atravesadas por este tipo de poder, donde buscamos el control de las otras personas, donde buscamos influenciar a las otras personas. Pero el poder tiene que ver con esa capacidad de influenciar a los demás.
Sin embargo, hay otras nociones que dice ponernos en eso, o sea, entender el poder de esa manera exclusiva, como de que unos dominan a otros, pues nos hace perder de vista la posibilidad de mm, generar riqueza en las relaciones humanas, de potenciarnos. No siempre el poder tiene que ser concebido de manera negativa. Podemos tener procesos relacionales y más cuando pensamos en comunidad, en donde las formas en que se expresa el poder no solamente es de dominación, sino también es una expresión de poder para unirnos, para trabajar en articulación en función de el logro de un propósito, ¿no? Entonces hay una noción de poder para que es positiva. El poder que tenemos para lograr un objetivo, para trabajar articulados, para mejorar nuestras condiciones, y eso no implica que haya dinámicas de control y de subordinación o de dominación hacia las personas. Esa es una primera noción de poder que es positiva y que nos favorece y que además debería operar para nosotros como psicólogos que promovemos procesos de empoderamiento con las comunidades. La otra forma de poder o esta representación positiva, escúcheme, representación positiva del poder es el poder con, que es el que nos convoca estos procesos de unión, de identificación, de colectividad, de identificación de un sentido, de un objetivo, de una meta común, que nos pone ese propósito de lograr unirnos para o en beneficio de todos. Y aquí no hay suma cero, ¿no? Como lo que pasa en el poder sobre el otro, sino que todos ganamos, ¿no? Van sumando. Y finalmente, lo que se denomina el poder interno, que es el que logro identificar en mí mismo como esa capacidad de poder influenciar en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, en ciertas personas, pero para surgir, ¿no? No para aplastar, sino para que podamos surgir. Y esto, digamos que sería como parte de lo que podría impulsar a una persona a liderar un proceso, ¿no? Claro, siempre tenemos la posibilidad de que esa capacidad, ese poder interno no sea utilizado para beneficio de todos, pero cuando lo concebimos de manera favorable y positiva, pues pensamos en que ese poder interno me ayuda a mí a jalonar beneficios particulares, pero también beneficios colectivos. Entonces, sobre estas nociones de poder, entendemos que opera y funciona también el poder comunitario. Cuando nosotros logramos generar procesos de transformación con las comunidades, estamos diciendo que hay procesos que dan cuenta de un poder positivo porque pudimos trabajar en función de ese poder con otros, utilizar ese poder que genera la colectividad y un poder para lograr ese propósito en beneficio de la comunidad. Bien, ¿claros? ¿Vamos bien? Señora. Bien. Y la otra mirada que también quería mostrar en este espacio es la que tiene que ver con la mirada más desde Latinoamérica. Mm, Porque cuando surge la teoría del empoderamiento, hacia los años 60 más o menos, mm, hay como un gran auge, ¿no? Y hay una gran acogida de esta teoría del empoderamiento que se implementa incluso en programas de desarrollo. Entonces, Naciones Unidas, Banco Mundial, le apuestan mucho a procesos de empoderamiento, pero se centra principalmente en una mirada más económica, ¿no? En esa mirada del desarrollo desde lo económico. Y luego cuando surgen como estas teorías de desarrollo de capacidades, del ser, también la teoría del empoderamiento empieza a ganar acogida, porque pues se entiende que también el desarrollo tiene que ver con este desarrollo de capacidades que tenemos las personas. Mm, Pero en Latinoamérica
también se empieza a dar un desarrollo, casi que surge de manera en paralelo, eh, de la psicología comunitaria, muy influenciada por toda esta corriente de la teología de la liberación, la psicología de la liberación, que nos habla de, en el fondo, de reconocer en nuestra historia, en nuestro contexto histórico, cuáles son las condiciones que tenemos a nivel político, a nivel económico, a nivel social, mm, que al final pues nos dice tenemos que liberarnos de todo este montón de esquemas, paradigmas, normativas que nos impusieron desde la época de la colonización. Nosotros no, digamos que nos atrofiaron, ¿no? Como que nos cortaron en nuestro proceso de desarrollo como sociedad eh, desde el momento de la colonización. Y nos impusieron un montón de cosas y nos cortaron y nos quitaron, nos eh, dominaron, ¿no? Y no nos dejaron surgir como veníamos en nuestro proceso, no nos dejaron evolucionar y avanzar como veníamos en nuestro proceso de desarrollo como sociedad, ¿no? Em, Desde ahí entonces se reconoce que efectivamente en Latinoamérica pues venimos luchando por un proceso de liberación constante, de independencia y de lucha en contra de todos estos paradigmas hegemónicos que nos impusieron formas de pensar, la fe, la economía, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que enmarcados en ese proceso, entendiendo lo que significa lo que significó nuestra historia, o lo que pesa nuestra historia, pues entendemos también que desafortunadamente nuestros países pues tenemos muchas desigualdades. Las desigualdades entre nosotros son muy amplias, ¿no? Porque hay muy poquitos, en todos los países tenemos estadísticas desafortunadamente ciertas, en donde la riqueza se concentra en muy poquitas personas y muchas personas que son pobres, ¿no? Que viven en la pobreza. Desde ahí entonces, lo que se propone como fenómeno asociado, relacionado con el empoderamiento de la psicología comunitaria, que es más denominado como fortalecimiento, potenciación, algunos hablan de apoderamiento también, describe este proceso que hace el llamado, al igual que la teoría del empoderamiento desde la mirada anglosajona, hace el llamado para que las personas se apropien, tomen control sobre sus vidas. Los dos apuntan a lo mismo o describen finalmente este tipo de procesos de tomar control. Lo que pasa es que en Latinoamérica tiene un énfasis diferente, ¿no? Porque nosotros reconocemos que vivimos en condiciones y en contextos de marginalidad y de opresión. Entonces, empoderarnos significa entender esas condiciones de marginalidad y de opresión que de pronto, pues en otras latitudes del mundo, pues no se presentan, ¿no? Así que, bueno, desde ahí, parte de los representantes ya conocemos y lo hemos leído, Marisa Montero, por ejemplo, que es una de las grandes teóricas que tenemos en Latinoamérica en la psicología comunitaria, habla particularmente del fortalecimiento, ella establece una crítica fuerte a ese anglicismo del empoderamiento, ¿no? Ella no está de acuerdo con eso, por eso ya hace más énfasis en el fortalecimiento o en la potenciación. Pero también está Irma Serrano García, por ejemplo, la influencia pues, de toda la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró, que nos han ayudado a entender cuáles son esos procesos de fortalecimiento que desde Latinoamérica venimos impulsando hace muchos, muchos años y que de alguna manera coincide con lo que la teoría del empoderamiento desde esta mirada anglosajona nos está describiendo. Para estos teóricos en Latinoamérica, son importantísimos estos procesos de concienciación, por ejemplo, eso es uno de los factores que son fundamentales y relevantes en estos procesos de fortalecimiento. Y esto implica que las personas sean capaces de ganar en su conciencia social, de darse cuenta de cuáles son las fuentes de opresión, de cuáles son esos factores que generan marginalidad, discriminación, de darnos cuenta de dónde vienen esas desigualdades, esas estructuras de desigualdad. A partir de eso, establecer procesos de desideologización
que para nosotros es fundamental porque como efectivamente tenemos paradigmas impuestos, tenemos, digamos que somos herederos y no lo buscamos y no lo generamos de estas visiones europeas, ¿no? Eurocéntricas, creemos que lo de Estados Unidos es lo mejor, en fin. Entonces necesitamos desenmarcarnos de ahí para empezar a apropiarnos de reconocer lo propio, reconocer lo nuestro. También desalienación, es decir, desenmarcarnos de ese, sacudirnos de esa postura que hemos asumido de subordinación. Y al final, pues que todo esto genere un proceso de colectivización, ¿no? De que se incremente la conciencia social, que se incremente la conciencia crítica para establecer un trabajo colectivo. Creo que para nosotros es fundamental la psicología comunitaria, entender que solos no lo vamos a hacer, no lo podemos hacer y que el sentido de la construcción de una comunidad tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con participación, tiene que ver con reconocimiento del otro, y tiene que ver con la posibilidad de trabajar en colectivo, con esa idea de lo común. Mm, que además, pues también sabemos que en Latinoamérica los pueblos indígenas, por ejemplo, son un referente muy fuerte que, que nos enseñan cómo pensar en comunidad, nos enseñan de cómo tener visiones conjuntas sobre la vida, ¿no? Que nos marcan un conocimiento ancestral importante porque entendemos que desde allí se entiende que el ser humano no está solo, que el ser humano pertenece a un conjunto pues mucho más grande, ¿no? Y asimismo funcionan los pueblos en su vida, ¿no? Nosotros no, nosotros desde la mirada más occidentalizada, pues hemos perdido esa noción de construcción de comunidad, por eso nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo entender que lo que hacemos afecta a los demás y nos cuesta trabajo estos procesos de colectivización. Entonces, bueno, esto un poco para situarnos dentro de la mirada también latinoamericana. Y como cierre de estos fundamentos de los procesos de empoderamiento, pues están estas como bases de nociones también, bases conceptuales de lo que significa o de la razón de ser del empoderamiento, ¿no? El proceso de cambio, de transformación, de lograr el impacto sobre el medio, porque al final el empoderamiento, recordemos que es ganancia de control, ¿no? Ganancia de control sobre nuestras vidas. Y eso implica que podamos identificar capacidades, limitaciones y recursos. Por eso siempre hacemos un llamado a pensar en que cuando evaluamos una comunidad, cuando interactuamos con una comunidad, cuando describimos una comunidad, no solamente podemos llenarla de necesidades, sino que también tenemos que hablar de capacidades, porque es lo que tenemos, ¿no? Siempre vamos a tener dificultades, carencias, pero también vamos a tener recursos y capacidades, que es con lo que tenemos que trabajar para hacer conciencia, para que la gente se autogestione, tome decisiones, avance, etcétera, etcétera. Y esto está en las nociones de estos como vértices que tenemos en la construcción de ese cambio social. Por un lado, pues reconocemos la presencia del sujeto, y esto pues también yo sé que lo vienen ustedes, seguramente lo han reflexionado en el curso de subjetividades, porque entendemos que los sujetos, las personas no estamos solas, somos sujetos sociales por naturaleza. Eso nos pone en escenarios en donde estamos interactuando permanentemente y retroalimentándonos en esta relación interdependiente con los otros, con el medio, incluso con nosotros mismos, porque nosotros mismos vamos estableciendo diálogos sobre quiénes somos, qué hacemos, qué decidimos, para dónde vamos, pues, etc. Reconocemos esa naturaleza de ese sujeto social y eso nos lleva a pensar en la capacidad que tiene de actuar con otros sujetos sociales, ¿no? De generar esta acción colectiva que una vez que se ha oficializado o que toma una estructura organizativa más formal, pues genera un movimiento social. Y al final, digamos que o el sujeto social, o a través de acciones colectivas, o a través de formalizaciones de movimientos sociales,
pues buscamos esa capacidad, establecemos esa capacidad de transformación para generar ese cambio social, ¿no? Esa acción sobre el medio ambiente para cambiar condiciones, ¿no? Que favorezcan nuestros procesos, que favorezcan nuestro desarrollo. Y ese es el sentido al final de el sujeto político. Eso es lo que va a definir lo que es el sujeto político. Reconocer la capacidad de transformación de la realidad y del contexto que tienen las personas por estas características, ¿no? Esa capacidad de conciencia, esa capacidad de identificación, esa capacidad de influencia, esa capacidad de toma de decisiones, que al final pues impacta el cambio social. Bien, ¿hay algún comentario, alguna duda? No, Bien, señora, súper claro. perfecto. Andrea, Sí, directora, a mí me surgió una duda. Yo todavía estoy en ese querer comprender. Empowerment, yo sé a lo que refieren y en el contexto en que nace, ¿no? En un contexto anglosajón donde todavía existe ese asistencialismo por parte de un Estado fuerte y las comunidades que de pronto necesitaban atención. Ya cuando Marisa Montero lo toma y lo pone en contexto latinoamericano, ella coloca el concepto de fortalecimiento, ella dice, no son lo mismo. sí, Sin embargo, cuando yo analizo todas las lecturas, no solo la de Marisa Montero, sino todas las lecturas, logro identificar dentro del empoderamiento el fortalecimiento como una técnica, o como una de acuerdo. herramienta y también como un resultado. O sea, no es que sean en sí antagónicos. Para No, mí estarían como vinculados de cierta forma de o acuerdo. Sí, correlacionados. sí, sí, Andrea, perfecto. Sí, en tu reflexión apuntas muy bien aparte de la diferencia, ¿no? Digamos que hay una clara crítica que establece Marisa Montero a esa corriente, esa perspectiva del empowerment, porque efectivamente, como bien lo anotas tú, cuando surge la teoría, yo creo que no es la teoría en sí misma, sino más bien como el uso que le han dado a la teoría. eh, Muchas agencias empiezan a usar, en el mejor sentido de la palabra, a usar la teoría, la comprensión de la teoría para desarrollar herramientas que permitan a las comunidades empoderarse, ¿no? Pero son agencias que surgen precisamente con esta visión de desarrollo que al final, que es lo que critica Marisa Montero, al final el empoderamiento es para quién, para la comunidad o para la agencia que es la que está desarrollando la técnica, digamos, ¿no? Por decirlo así, o la que está impulsando el proceso de empoderamiento. Y lo que dice Marisa es, nosotros necesitamos que esa mirada sobre ese proceso sea interna, es decir, que surja en la misma comunidad, no que esté promovido desde afuera, porque yo no puedo empoderar a otras personas. Lo que se genera es un proceso de fortalecimiento que obedece como a un proceso interno, ¿no? Que es de la misma comunidad, que reconoce a partir de la concienciación, de la desideologización, la posición en donde está, cuál es su capacidad y qué es lo que debería hacer para revertir en el medio, digamos, ese proceso de cambio, ¿no? Y en ese sentido, claro, no es que sean antagónicas, no. Creo que tienen unas miradas distintas, incluso yo me atrevería a pensar que también tienen unas miradas distintas históricamente, ¿no? Porque para mí la teoría del empoderamiento coincide muchísimo en las características y en cómo lo define incluso Marisa, identificando, claro, unos procesos distintos, pero la teoría del empoderamiento finalmente también apunta a eso. Rapa ni Zimmerman ni Maton nunca dijeron esto es lo que hacen otros externos, ¿no? Ellos creo que teóricamente y en sus estudios lo que hicieron fue analizar cuáles son esas características que nos permiten considerar dinámicas en las organizaciones, por ejemplo, para promover espacios de empoderamiento, ¿no? Organizaciones que finalmente pueden ser también comunidades. Entonces, si tenemos un liderazgo que es inspiracional, si tenemos un liderazgo que es compartido, si tenemos un sentido
creencias compartidas que fortalecen el sentido de comunidad, si tenemos una participación en la toma de decisiones, se generan condiciones para que las personas se empoderen, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, trabajo de las organizaciones con otras organizaciones, tenemos condiciones para mostrar resultados del empoderamiento de esa organización. Em, y para mí esos son procesos que le apuntan a la noción que tiene también, como ese principio y ese interés que tiene Marisa Montero en mostrar el fortalecimiento de las comunidades. Creo que son énfasis distintos. Me parece que esta mirada anglosajona ha tenido, claro, también muchos desarrollos o miradas internamente de cómo se comprende y se jalona el empoderamiento. Pero en el principio siguen compartiendo los mismos intereses, ¿no? O siguen apuntando hacia el mismo objetivo, y es que las comunidades logren, pues, control, ¿no? Logren en su capacidad de toma de decisiones, logren en su capacidad de transformación, que es lo que busca finalmente el empoderamiento, el fortalecimiento. Y otra cosa que dices tú también, Andrea, y es que el fortalecimiento pareciera el proceso que permite el empoderamiento, ¿no? Pero igual, la misma teoría del empoderamiento propone procesos. Y dentro de esos procesos, sí, digamos que fortalecerse significa tomar conciencia, fortalecerse significa desarrollar una capacidad, fortalecerse significa tomar independencia, fortalecerse significa autogestionarse, fortalecerse significa trabajar en red con otros. Así que digamos que coincidimos en los procesos. Pero bueno, yo creo que la identificación de las diferencias, ¿no? La crítica en un lado, en otro, pues bueno, seguramente que hay mucha tela por cortar acá. Obviamente tenemos muchos críticos frente a la postura del empoderamiento. Desde Latinoamérica, por supuesto que también hay muchas miradas críticas. Y bueno, al final seguimos ahí construyendo, ¿no? Esto es parte de cómo yo lo he venido analizando y lo he venido estudiando, porque yo justamente en mi tesis doctoral desarrollo una comprensión sobre los procesos de empoderamiento de mujeres en asociaciones campesinas. Entonces, esto es parte como de lo que yo he ido concluyendo, pero por supuesto no es la última palabra, ni mucho menos, ¿no? Y seguramente ustedes, si lo analizan, pues encontrarán algunas otras críticas que, por ejemplo, yo todavía no he visto, ¿no? Pues bueno, el conocimiento afortunadamente es así, se sigue construyendo y al final, pues necesitamos volverlo práctico, como también lo decía Andrea hace un momento, porque necesitamos que esto se transforme, o sea, se vuelva real, tangible en lo que vamos a hacer en nuestro trabajo como psicólogos comunitarios en las comunidades. Bien, voy a avanzar con las orientaciones de la actividad, a ver si de pronto aquí también surgen algunas ideas o cuestionamientos al respecto. ¿Listo? Entonces, bueno, la fase 3, en donde estamos ubicados en este momento, lo que estamos desarrollando, es una fase que parte de la revisión de las lecturas y la intención de la revisión de las lecturas es que la distribuyamos entre nosotros y que entre nosotros pues nos pongamos de acuerdo para revisar y darle respuesta a una pregunta. Son 5 preguntas y siempre establecemos 5 preguntas pensando en que normalmente los grupos están conformados por 5 integrantes. Yo sé que en este curso no todos los grupos son integrados por 5 personas. Hay unos de 3, hay unos de 4. Eso significa que tendremos que distribuirnos entre nosotros las preguntas para poder dar respuesta a todo, ¿no? Digamos que la condición importante de esto es sí o sí, todos tenemos que responder las preguntas como grupo, ¿no? Bien sea que uno se encargue de una o bien sea que entre dos respondan 3, en fin. Pero lo importante es que podamos dar oportunidad para entender qué significa esto de poder en la comunidad, cuáles son esos tipos de poder. Ya
tenemos unas pistas con lo que conversamos el día de hoy. ¿Cuál sería esa relación entre empoderamiento y fortalecimiento? También ya tenemos algunas pistas, pero la idea es que ojalá ustedes puedan encontrar otras. Definir qué son estos niveles de empoderamiento, ya los mostramos así a nivel general, pero seguramente pues allí internamente podríamos pensar y escribir más qué significa esto de lo psicológico, lo organizacional, lo comunitario, qué significa o a qué suena o qué tiene que ver el empoderamiento con esto del desarrollo de una comunidad y finalmente cómo se impacta o cómo se logra esa transformación del contexto en una comunidad cuando se logra o cuando hay este proceso de empoderamiento. La idea es que, lógicamente, como siempre, pues compartamos nuestros aportes en el foro, donde se evidencia pues, el abordaje de esas 5 preguntas y el reto final, que es como lo que nos va a llevar a la construcción conjunta, que también nosotros vamos construyendo nuestros aprendizajes de manera conjunta, es que preparemos un debate donde podamos hablar de manera fluida entre los integrantes del grupo acerca de estos temas. La idea no es, por favor, y en eso también quiero ser muy clara y hacer mucho énfasis, la idea es que generemos diálogo y debate. Yo no pongo un tiempo límite para esto. Yo he visto videos de verdad de 50 minutos, casi de 1 hora, pero la idea es que, como he visto otros, de 20 minutos, sí, o sea, digamos que el tiempo no es la condición importante. La condición importante es que podamos generar reflexión al respecto. Y claro, tenemos que ir abordando cada una de las preguntas. Seguramente pues vamos a tener unas ideas escritas, ¿no? Bueno, pues de lo que cada uno haya desarrollado, haya reflexionado, pero la intención es que en el video aparezcamos todos los integrantes, 3, 4 o 5 del grupo, y que cada uno pueda ir aportando y hablando. Me imagino, lógicamente, por organización de la tarea y del trabajo, pues que cada uno se hará cargo de una pregunta, pero eso no significa que los demás no puedan argumentar o contraargumentar, o poner un ejemplo, o hacer una pregunta que ayude a reflexionar y a seguir construyendo sobre el tema. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben, condición, la cámara tiene que estar encendida todo el tiempo. Se presentan, por favor, para poderlos, cuando los vea, pues para poderlos identificar. Que tengamos un espacio de diálogo, ¿no? Claro, podemos memorizarnos el concepto, pero al final la idea es que se genere el debate, el diálogo. Entonces, para eso, lo que yo les sugiero es acudan no solamente a entender el concepto, sino también a usarlo, ¿no? Con un ejemplo, con una pregunta, digamos como yo entiendo esto, yo entiendo que los poderes son estos y estos, pero no entiendo tal cosa, ¿cierto? Que pueda motivar ese diálogo entre ustedes, que sea una cosa natural, fluida, porque al final el interés es que ese debate nos permita enriquecer nuestros aprendizajes y nuestro conocimiento. ¿Listo? Claro, la idea es apropiarnos de conceptos claros, no confundirnos, ¿cierto? Sino apropiarnos de los conceptos. No hay necesidad de citar los autores, pero por lo menos sí irnos apropiando de esos conceptos, porque nosotros como psicólogos comunitarios, como maestrantes que somos, pues tenemos que ir también apropiándonos del lenguaje que caracteriza pues todo lo que trabajamos en la psicología comunitaria. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas de eso? No, señora, súper claro. Bien. Todo claro, todo claro. Listo. Y esto me da pie también para hablar de la siguiente fase, porque, bueno, porque ya pronto va a empezar y seguramente cuando nos volvamos a ver en la siguiente webconferencia, que sería la última del curso, pues ya estarán ustedes también en desarrollo de esta fase. Pero la presento de una vez porque es que la 3 y la 4 están íntimamente conectadas, porque lo que hagamos en la 3 y con esa claridad teórica que de nuestro debate, de nuestra reflexión, de la revisión de las lecturas, con eso nos vamos a ir a mirar en terreno cómo opera, ¿no? O cómo funciona, cómo lo entendemos, ¿no? Y si se dan cuenta, al final lo que vamos a revisar en la comunidad que elijamos, que puede ser una para el grupo o puede ser
digamos en un paréntesis aquí, en algún curso propusieron una misma comunidad, pero en los distintos municipios donde estaban los estudiantes. Entonces dijeron, bueno, vamos a trabajar con mujeres campesinas. Entonces yo aquí en Pamplona trabajo con un grupo tal, en Bogotá trabajaron con un grupo de mujeres campesinas tal, en Cúcuta con otro, etcétera, ¿no? Fue el mismo grupo, pero pues cada uno en su contexto. O al modo como está propuesto en la guía, que sea una sola comunidad, por ejemplo, las que yo tengo aquí en Pamplona, y todos pues vamos analizando. Y eso implicaría pues que quien está cerca, pues es el que interactúa y el que iría, esta persona pues iría a aplicar los instrumentos para poder recopilar esta información. Esto, bueno, ese era un paréntesis. Ustedes organícense. Lo importante es que podamos al final reflexionar sobre estos aspectos que son los que están ligados con la fase actual, ¿no? Con la fase 3. ¿Qué es eso? Poder identificar cuáles son esas formas de poder, esos tipos de poder que tiene la comunidad, cuáles son los procesos o resultados del empoderamiento, pues mirar si efectivamente hay un proceso de empoderamiento que se encuentra en esto y esto, porque hacen esto, etcétera, o tienen un resultado de empoderamiento que se evidencia en estas y estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos, tanto internos, es decir, lo que tiene la comunidad, no sé, capacidad de trabajo, liderazgo, una parcelita en donde trabajan todos y están cultivando, como recursos externos, ¿no? Tienen un proyecto, una alianza con la alcaldía municipal que les está dando recursos para tal cosa, o el SENA que los capacita en tal cosa, ¿no? Poder identificar esos recursos de orden interno y externo, los factores que las limitan, pues obviamente también lo tenemos que identificar. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las acciones del psicólogo? ¿Qué propondríamos nosotros para trabajar? ¿Listo? Ojo con esas acciones, porque esas acciones les va a llevar a ustedes a pensar en lo que podríamos hacer en la fase final, que luego hablaríamos de eso, ¿de acuerdo? Pero fundamental, que tengamos claridad de lo que estamos hablando ahorita en la fase 3, para después analizarlo e identificarlo en la fase 4 con la comunidad, y que esto después nos deje claridad de cómo podríamos fortalecer a la comunidad para la fase 5. ¿Listo? Bien, recordemos también que, bueno, nosotros hacemos el análisis de las lecturas. Esas lecturas las vamos a compartir nuestra comprensión de esas lecturas con nuestro grupo en un ordenador gráfico, que puede ser mapa mental, puede ser un cuadro sinóptico, puede ser un mapa conceptual, bueno, una lluvia de ideas, bueno, lo que les parezca a ustedes que les ayuda a organizar esa comprensión. Y a nivel grupal vamos a hacer siguiendo la guía metodológica de la construcción de narrativas, vamos a hacer una sesión de construcción de la narrativa para poder describir la comunidad. Y eso es lo que vamos a presentar en video, ¿no? Recordemos, y a propósito de eso, en esta fase que cerró, la fase 2, vi unas apuestas bonitas, me gustaron mucho de narrativa, por hacer una narrativa distinta, ¿no? Algunas personas grabaron unas imágenes y fueron describiendo y presentando de acuerdo pues a las imágenes. Eso me pareció bonito. Otros animaron pues con unas fotografías y pues hicieron como unos dibujos. Me pareció también muy bonito. Entonces, bueno, recordemos que entre más elementos seguramente incorporemos, pues la narrativa puede ser un poco más enriquecida. Dependerá de la comunidad que elijan y de cómo la quieran describir y tratar, ¿no? Pero bueno, eso lo haremos en la fase siguiente. Bueno, no sé si hay comentarios, preguntas, aportes. Veo manitas, todo bien. Los amparo. Tutora, clarito. buenas tardes. Bueno, mi pregunta es si la respuesta a la pregunta que tenemos para esta fase 3
¿La debemos poner en el foro de manera textual o lo podemos hacer a través de un organizador gráfico o alguna, no sé, síntesis del tema? ¿O tiene que ser como con una postura reflexiva? Bueno, ahí también podría ir, pero no sé, su merced qué me dirá. Finalmente, en Amparo, en eso yo no los sesgo, porque entiendo que también hay formas de construcción distintas, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustan mucho los mapas conceptuales, pero hay gente que no, o no lo entienden bien. Hay otros que escriben, ¿no? La respuesta textual, digamos, les fluye mejor, ¿no? En esto no hay limitación, así que yo normalmente siempre veo como las respuestas, pero si alguien quiere argumentar y presentar, digamos, una maqueta conceptual o un cuadro sinóptico, una síntesis, bienvenido, porque eso es una parte, ¿no? Eso digamos que es como lo que me muestra a mí lo que están comprendiendo, pero eso al final es lo que les va a servir a ustedes de argumento para ir al debate, ir al video. Entonces, para mí es una parte complementaria. Para mí esa es como la preparación de lo que ustedes van a exponer y van a argumentar dentro del video. Entonces, lo que les sirva más como apropiación para ustedes, bienvenido. No hay problema, Luzana. Gracias. Un gusto. Bueno, mis queridas chicas, creo que no hay más, si no hay más dudas o inquietudes, pues dejaríamos hasta acá. Muchos éxitos. Profe, Señora, sí, tengo una inquietud. Pues se sabe que siempre pasa lo mismo, y es que pues siempre los compañeros, la mayoría participan 3 días o 2 días, incluso el mismo día. de acuerdo, Pues para hacer un debate, pues se necesita pues tener como el tiempo prudente. de acuerdo. Pasa con los que pues estamos atentos y, o Desde sea, el inicio. sí, exactamente, o sea, no quiero ser como, o sea, no sé cómo explicarlo o preguntarlo, pero ¿qué pasa ahí? Claro, Para nosotros, ¿no? En calidad de... claro. Y más cuando el grupo es pequeño, porque digamos que ante esto, y bueno, eso no lo había dicho y no sé si está en las condiciones del trabajo en la guía, pero ante esto sí es muy importante que ustedes pongan una fecha límite, porque yo entiendo las grabaciones, ¿no? O sea, es decir, hay que preparar el debate y el preparar el debate significa que primero hagamos la revisión de la lectura, segundo, tengamos claridad sobre la respuesta que yo voy a dar y tercero, nos pongamos de acuerdo para grabar en sí, que eso a veces sale bien a la primera, pero a veces no. A veces nos toca editar, volver a grabar, volver a encontrarnos, en fin. Y también eso implica que todos coordinemos nuestros tiempos y todos sabemos que estamos ocupados trabajando y tenemos cosas que hacer. Entonces yo siempre les digo, pongan una fecha límite. La fecha límite no puede ser 3 días antes. Eso sí, yo sé que el reglamento lo permite, que se reciben aportes hasta 3 días antes, pero yo creo que necesitan un poquito más de tiempo, al menos unos 5 días antes del cierre de la actividad. Esta actividad cierra el 13, ¿cierto? Si no estoy mal. Al menos pongan, poner una fecha límite al menos a este fin de semana, sería, ¿no? Porque, porque sí, yo creo que también por respeto a las personas, ¿no? Que han aportado desde el inicio, que están allí esperando recibir retroalimentación, que están esperando el espacio de retroalimentación y de construcción conjunta de nuestro aprendizaje va a ser ese debate. Y eso implica tiempo para prepararlo. Hay personas que, bueno, en un día se sientan, todo lo sacan, hacen la lectura, responden y se sientan a hacer el video, pero hay otras personas que no, que tienen un proceso de mayor tiempo. Pero en el debate sí es fundamental que estemos todos. Y es fundamental que lo hagamos con tiempo, para que al menos faltando 2 días ya tengamos nuestra grabación y podamos subir todo con tiempito. Ahora, a veces nos pasa, Karen, que no sé si, y más si tú estás, digamos, en el grupo de tres, hay un grupo de tres, y tú eres la única que participa,
te va a tocar hacerlo sola con una reflexión. Claro, pierde sentido el ejercicio porque la idea del debate necesita al menos de 2 personas, pero si no llega, lo haces tú y explicas, lo hagas tú solo. Ujú. Que claro, no es lo mismo, es mucho más pesado, pero bueno, tendrá más mérito, por supuesto. Perfecto, muchas gracias. Vale. Giselle, Gracias, directora. Una pregunta. Nosotras en nuestro grupo, pues claramente somos 5 personas, pero tenemos, digamos, un grupito en el que estamos participando en WhatsApp, que yo lo dejé también documentado en el chat, en el foro, perdón, y nos vamos a ver el lunes para grabar el video, pero hasta el momento digamos que tenemos 3 personas confirmadas, no sabemos si los otros 2 vayan a aparecer. En ese caso, si solamente estamos las 3, ¿podríamos presentar el trabajo las 3? sí, pero entonces en ese caso, Giselle, como igual todavía tenemos tiempito para grabar, lo que les sugiero es pongan las alarmas, ¿no? Pongan la alerta. Como, Sí, o sea, ojo, la tal día. situación está en el Claro, foro desde, creo que desde el comienzo de esta semana. ok. Y yo he escrito como 3 veces, recuerden que nos vamos a ver el lunes, mañana voy a volver a escribir, a hacer seguimiento, Lo dejamos aquí en pero el video. lo Compañeros dejamos de Giselle, por consignado en el favor, video. repórtense. Ajá, Sí, ok, pero somos 3 pues los que estamos ahí claro. como súper confirmadísimos para el lunes. Ujú, sí, listo. Igual, digamos, el lunes graban, ya salió, y si aparecen de aquí pongan una fecha límite, pues miren a ver si graban o con ellos o no, o si postergan un poquito la fecha y dicen, bueno, la ampliamos hasta el miércoles, pero último día, si no llegan, nos fuimos los tres se fueron. Ok, sí, señora, gracias. Vale, no, sí. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, pues igual les deseo muchísimos éxitos. Cualquier duda que surja, por favor, escríbanme. Voy a revisar los foros, lo prometo, lo prometo, lo prometo. Voy a revisar los foros, pero igual espero que estas indicaciones que quedan aquí en la grabación les ayuden. Y si no, cualquier cosa, igual, por favor, escríbanme con alguna cuestión que surja en particular. ¿De acuerdo? Gracias, directora. A ustedes, Gracias. muchas gracias. Gracias por su participación y su presencia. Un Gracias, abrazo, feliz feliz tarde para noche. todas. Hasta Luego, luego. Gracias. Hasta luego.